El día de hoy vamos a hablar del manejo terapéutico del cáncer de próstata, siguiendo los lineamientos de las guías internacionales de manejo. Como sabemos, la perspectiva de esta enfermedad ha cambiado mucho en los últimos años y los criterios que se consideran para tratar correctamente a un paciente se han modificado a la vez. Sabemos que actualmente uno de los factores más importantes para la toma de decisiones es la expectativa de vida, la presencia o ausencia de síntomas, la estratificación por grupos de riesgo y la presencia o ausencia de metástasis, ya sea regionales o a distancia. Sabemos que la enfermedad localizada se cataloga en grupo de riesgo muy bajo, riesgo bajo y riesgo intermedio favorable. En décadas previas, quien diseñó uno de los grupos de riesgo más conocidos fue el doctor D'Amico, y él basaba su clasificación en 3 parámetros: el antígeno prostático específico, el estadio clínico y la gradación de Gleason de la biopsia. De tal manera que con estos 3 factores se obtenían 3 grupos de riesgo: el grupo de riesgo bajo, el grupo de riesgo intermedio y el grupo de riesgo alto. Con el tiempo se ha visto que esta clasificación de alguna manera no permite una estratificación adecuada, y algunas instancias internacionales han propuesto clasificaciones un poco más estrictas. De manera que en la actualidad una de las que abarca más parámetros y puede clasificar mejor a los pacientes es la clasificación de la National Cancer Network de Estados Unidos. La clasificación de grupos de riesgo de la National Cancer Network de los Estados Unidos considera los mismos 3 parámetros, que son antígeno prostático específico, el estadio clínico y la gradación de Gleason. Con esto obtenemos 6 grupos de riesgo, que son el grupo de riesgo muy bajo, grupo de riesgo bajo, grupo de riesgo intermedio favorable, grupo de riesgo intermedio desfavorable, grupo de riesgo alto y muy alto. Aquí se consideran detalles muy importantes como el porcentaje de los fragmentos de la biopsia invadidos por tumor, así como la nueva clasificación de gradación por grupos internacional de cáncer de próstata. De tal manera que esto nos va a dar la posibilidad de obtener distintas maneras de tratar a nuestros pacientes para decidir mejor de acuerdo a su pronóstico. En este caso, las opciones de tratamiento aceptadas por las instancias internacionales de tratamiento del cáncer de próstata nos van a dar 3 alternativas: la vigilancia, que tiene 2 modalidades, la vigilancia activa y la observación; la cirugía radical, que puede hacerse abierta o por invasión mínima, y a su vez la cirugía abierta se divide en retropúbica y transperineal, y la de invasión mínima en laparoscópica y robótica, y la radioterapia como última alternativa, que esta a su vez se clasifica en radioterapia externa con sus distintas modalidades, y la radioterapia con semillas o braquiterapia. Para la vigilancia activa se sugiere considerar candidatos a aquellos pacientes de los grupos de muy bajo riesgo, riesgo bajo y riesgo intermedio favorable. De preferencia deben ser pacientes jóvenes que quieran retrasar el efecto colateral de alguna de las terapias radicales previamente mencionadas, o que sean pacientes en los que el grupo médico quiere evitar el sobretratamiento al utilizar una terapia demasiado agresiva que no vaya a significar un beneficio para el paciente. Por otra parte, las instancias internacionales recomiendan en la actualidad que en la medida de lo posible se obtenga una resonancia multiparamétrica de próstata, porque si en ella llegamos a identificar áreas cuyo aspecto imagenológico nos sugiere una enfermedad PI-RADS 4 o 5, entonces probablemente no sean pacientes que se beneficien de un tratamiento de vigilancia. También se recomienda evaluar al paciente cada 6 meses con tacto rectal y antígeno prostático específico, y de ser necesario repetir la biopsia
a los 12 meses de haber iniciado la vigilancia. Cabe mencionar que este factor no es indispensable en todos los protocolos que encontramos en la actualidad. Y finalmente, si alguno de estos factores se modifica, ya sea los de laboratorio, los clínicos o los imagenológicos, entonces proceder a un tratamiento radical, ya sea quirúrgico o de radioterapia. De manera que podemos distinguir ciertas diferencias entre la vigilancia activa y la simple y llana observación. Primero que nada, la vigilancia activa tiene una intención curativa, porque lo único que va a hacer es retrasar un poco el tratamiento radical. Por el contrario, la observación, como generalmente va a ser reservada para pacientes con muchas comorbilidades o edad muy avanzada o una expectativa de vida corta, generalmente tendrá un objetivo paliativo. El seguimiento tendrá que ser de alguna manera estrecho en la vigilancia activa y la mayoría de los protocolos recomiendan que se lleve a cabo cada 6 meses. Por el contrario, en la observación el seguimiento podrá ser un poco más laxo y solo requerirse vigilancia ante eventos desencadenantes de una evaluación más profunda. En cuanto a los marcadores que se utilizan en la vigilancia activa, nos vamos a basar en el tacto rectal, en el antígeno prostático específico, en los parámetros de la biopsia y, de ser posible, como ya se mencionó previamente, en una resonancia magnética multiparamétrica. Por el contrario, en la observación no va a haber un parámetro definido para el seguimiento o la evaluación a futuro. La expectativa de vida es muy importante que sea mayor de 10 años en los pacientes que vayan a vigilancia activa, porque será el tiempo en el que, de ser necesario, se haga el cambio hacia un tratamiento radical. Por el contrario, por definición, la mayor parte de los pacientes que van a observación se anticipa mediante las escalas y las formas de evaluar la expectativa de vida que tienen un periodo por venir más corto. Y el propósito de cada una de estas dos opciones, en primera, es el reducir la toxicidad de los tratamientos radicales y retrasar las potenciales secuelas al tiempo de que se evita el sobretratamiento. Por el contrario, en los pacientes que van a observación, lo que se quiere evitar es realizar una cirugía que puede ser muy riesgosa o someter al paciente a un tratamiento de radioterapia cuando al final de cuentas esto no va a redundar en un beneficio para el enfermo. Cambiando de estrategia, la cirugía por muchos años ha sido considerada la terapia estándar. Sin embargo, en la actualidad sabemos que es una más de las múltiples alternativas que tenemos para tratar a nuestros pacientes con cáncer de próstata. En el grupo de riesgo bajo, muy bajo y riesgo intermedio favorable, se considera que no es indispensable llevar a cabo como parte del procedimiento quirúrgico una linfadenectomía, ya que estos pacientes no tienen más de un 2% de riesgo de tener metástasis a los ganglios linfáticos. Siempre hay que considerar los riesgos y los beneficios, sobre todo en aquellos pacientes jóvenes que todavía quieran conservar sus funciones sexuales y urinarias intactas. Habría que discutir con el paciente para que la toma de decisiones sea compartida. Y, sobre todo, llevar a cabo un tratamiento quirúrgico radical en aquellos pacientes en quienes encontremos tumores que no sean insignificantes, es decir, que tengan una posibilidad de progresión de más del 2%. La controversia actual se ha centrado desde hace ya al menos una década en determinar si es mejor realizar esta cirugía por vía abierta o por vía robótica. No existe una fuente de información seria que apoye una u otra de las dos alternativas, de tal manera que podrían considerarse equivalentes, ambas con sus pros y sus contras, y lo más importante de todo, ambas con un beneficio comprobado. Aquí vemos en este artículo del Lancet, publicado en el año 2016, el único ensayo clínico controlado que compara estas dos modalidades. Lo más importante de este estudio es que es un estudio prospectivo, se realizó en Australia, se incluyeron a más de 150 pacientes por cada grupo, operados cada uno de ellos por un solo cirujano, lo cual obviamente tiene sus ventajas, pero también
desventajas muy claras, porque si ambos cirujanos eran expertos, pues sus resultados probablemente no se traduzcan en lo que sucede en el día a día en otros hospitales. Finalmente, lo importante de este estudio son los hallazgos. La única diferencia significativa que se encontró en este reporte con seguimiento de 12 años fue en cuanto a la estancia hospitalaria, que como era de esperarse, en la cirugía abierta fue un poco más prolongada. Sin embargo, esta diferencia fue de apenas un día de diferencia. Entonces, quiere decir que ambas técnicas son, desde el punto de vista quirúrgico y funcional, seguras. Respecto a lo funcional, en este estudio se evaluaron distintos cuestionarios de continencia y desempeño sexual, que ustedes ya conocen, como el EPIC y el SF36, y en ambas evaluaciones las dos modalidades terapéuticas resultaron totalmente equivalentes. Por otro lado, las características oncológicas después del análisis histopatológico tras la cirugía resultaron exactamente iguales, tanto para los márgenes quirúrgicos como para el encontrar un Gleason en la pieza prostática mayor a 7, como extensión extraprostática, invasión a vesículas seminales, invasión linfovascular e invasión perineural, de tal manera que ambas técnicas hasta el momento pueden considerarse equivalentes en lo más importante, que es lo oncológico y lo funcional. Por otra parte, la radioterapia ha sido desde hace muchos años una de las modalidades de tratamiento que a lo largo del tiempo ha demostrado ser eficaz. En los grupos de riesgo muy bajo, bajo e intermedio favorable puede ser una excelente alternativa, aunque también hay que considerar que tiene riesgo de ciertas complicaciones, particularmente aquellas complicaciones a nivel gastrointestinal. En este grupo de pacientes que ya mencionamos, no se recomienda dar la radioterapia junto con el bloqueo hormonal, ya que se ha demostrado que en este particular grupo de pacientes con un riesgo bajo o muy bajo, no es necesario adicionar los fármacos de bloqueo hormonal. Se recomienda utilizar la intensidad modulada y no superar los 80 grays, y en algunos casos, para evitar algunos efectos colaterales, se puede utilizar la modalidad de hipofraccionamiento. También ha surgido en recientes épocas la controversia entre la eficacia de la cirugía en comparación a la radioterapia y a la observación, de manera que pudiéramos nosotros seleccionar mejor la alternativa de tratamiento para nuestros pacientes. Este estudio que les muestro en esta diapositiva, que fue publicado en el New England Journal of Medicine en 2016, que es conocido como el estudio PROTECT-T o PROTECT-T en inglés, comparó de manera prospectiva la cirugía, la radioterapia y el monitoreo activo en un grupo de pacientes del Reino Unido. Estos investigadores encontraron que la supervivencia cáncer específica de estas tres modalidades en grupos similares de pacientes era de alrededor de un 97 a 98%, de manera que entre las tres modalidades de tratamiento no hubo una diferencia en cuanto a la supervivencia específica por cáncer de próstata. La única diferencia que se encontró fue en el riesgo de progresión bioquímica durante el tratamiento, que obviamente era superior para el grupo que iba a monitoreo activo. Afortunadamente, este grupo, que no fue intervenido ni quirúrgicamente ni por radioterapia, aunque tuvo un mayor riesgo de progresión, no tuvo un mayor riesgo de mortalidad, lo cual nos hace pensar que estas tres modalidades son equivalentes en supervivencia a largo plazo y que sus diferencias sutiles servirán a los médicos para determinar cuál paciente pueda ser un mejor candidato. Avanzando en cuanto a la etapificación y a la opción de tratamiento, vamos a enfocarnos ahora en el grupo de riesgo desfavorable, el grupo de riesgo alto y el grupo de riesgo muy alto, aún todavía
dentro de la enfermedad localizada, es decir, la enfermedad que aún no tiene metástasis. Para este grupo se considera que las mejores alternativas son la cirugía radical y la radioterapia. Aquí la observación podría ser una alternativa en aquellos pacientes que tengan múltiples comorbilidades o que su expectativa de vida sea sumamente corta, pero ya no es un tratamiento estándar. En este grupo también se ha discutido precisamente este tema y se ha demostrado que el tratamiento activo es mejor. Y tenemos como elementos de información estos dos estudios que a continuación les presento. Primero que nada, este estudio escandinavo, que es el estudio SP-CG4, que demostró que en pacientes de grupo de riesgo intermedio, el tratamiento activo con cirugía podía ofrecer menor riesgo de mortalidad por cualquier causa, menor riesgo de mortalidad por cáncer de próstata y menor desarrollo de metástasis a distancia a lo largo del tiempo. Por otra parte, este estudio hecho en los Estados Unidos, que es el estudio PIVOT, mostró que los pacientes que eran tratados con cirugía tenían mucho menor riesgo de morir por cualquier causa, aunque el riesgo de mortalidad por cáncer de próstata se mantuvo muy parecido entre los pacientes tratados quirúrgicamente y los únicamente observados. De cualquier manera, en este grupo de pacientes, es decir, el grupo de riesgo intermedio desfavorable y el grupo de riesgo alto y muy alto, la cirugía, aunque sigue siendo una alternativa adecuada de tratamiento, generalmente se recomienda que se modifique un poco la técnica en comparación al grupo de riesgo bajo. ¿A qué me refiero? Primero que nada, hay que considerar hacer una linfadenectomía pélvica extensa en estos pacientes siempre que técnicamente sea factible, ya que este grupo de enfermos tiene hasta un 20% de riesgo de desarrollar metástasis a los ganglios linfáticos. Por otra parte, en este grupo de pacientes no se recomienda llevar a cabo la neuropreservación, que sí es altamente recomendable en los grupos de bajo riesgo. Por ello, la cirugía tiene que ser más extensa y debe considerar para toma de decisión junto con el paciente el riesgo de desarrollar disfunción eréctil completa. Por otra parte, también se debe considerar que muchos de estos pacientes, es decir, del grupo de riesgo alto, pueden llegar a requerir tratamiento adicional después de la cirugía, por lo que la cirugía debe considerarse parte de una estrategia multimodal de tratamiento y no la única forma de dar terapia a estos enfermos. La linfadenectomía, como ya se dijo, tiene que ser extensa y evitar nuevamente la neuropreservación. En cuanto a la cirugía que no tiene el objetivo curativo y que requiere de tratamiento adyuvante, hay que destacar los aspectos que ya conocemos. Primero que nada, la radioterapia adyuvante se recomienda para aquellos pacientes que al momento del análisis histopatológico definitivo de la pieza tienen un estadio T3 o aquellos pacientes que tienen márgenes quirúrgicos positivos, que son los que se ha demostrado que más beneficio recibirán de llevar a cabo una radioterapia adyuvante, y aquellos pacientes que tengan invasión a las vesículas seminales. En pacientes que después de hacer una prostatectomía radical se demuestre que hay invasión a los ganglios linfáticos, se debe considerar cualquiera de las siguientes tres alternativas: o bloqueo androgénico inmediato, bloqueo androgénico más radioterapia u observación. De estas tres, la primera alternativa es la única que está avalada por un ensayo clínico controlado. Sin embargo, recordemos que ese ensayo fue publicado a finales de la década de los 90 y que sus resultados podría ser que no se traspolen directamente al tipo de pacientes que vemos en la actualidad. Por el contrario, el tratamiento con bloqueo androgénico y radioterapia externa en pacientes con ganglios positivos suena muy atractivo, sin embargo, todavía no existe información prospectiva que sustente a esta estrategia. La observación se reservará para aquellos pacientes que tengan menos de 2 ganglios positivos y que mantengan un antígeno prostático específico casi indetectable después de la cirugía. Por otra parte, la radioterapia en pacientes de alto riesgo o riesgo intermedio desfavorable se puede ofrecer
cuando sospechemos que habrá un alto riesgo de progresión tras el tratamiento, y se debe considerar la utilización de intensidad modulada, llegando a una dosis de 74 a 80 grays, más bloqueo hormonal por 4 a 6 meses en pacientes de riesgo intermedio desfavorable, o por 2 a 3 años de bloqueo hormonal si es un paciente de alto riesgo. La braquiterapia puede ser una alternativa, sin embargo, debe ofrecerse únicamente a aquellos pacientes que no tengan cirugía prostática previa, que tengan un índice de síntomas prostáticos bajo y que tengan una glándula de menos de 50 centímetros cúbicos de volumen. Por otra parte, el tratamiento combinado entre radioterapia externa y braquiterapia más bloqueo hormonal podría ser una estrategia en aquellos pacientes en los que sospechemos que tienen un alto riesgo de progresión hacia la enfermedad sistémica. Sin embargo, todavía la información es escasa en cuanto a esta última estrategia. Por otra parte, la enfermedad localmente avanzada ya toma otro matiz, porque generalmente en estos casos ya estamos hablando de una enfermedad que invade a los órganos vecinos, que podría ser vejiga, podría ser recto, o podría incluso ya representar una enfermedad a nivel de los ganglios pélvicos, demostrada desde antes de iniciar el tratamiento. De tal manera que aquí en este grupo las opciones podrían ser las mismas que ya se mencionaron para la enfermedad localizada, pero combinándolas una antes que la otra, para dar un tratamiento multimodal e incrementar las posibilidades de control local de la enfermedad. En estos casos, la prostatectomía radical se puede ofrecer siempre y cuando se lleve a cabo una linfadenectomía que nos permita llevar a cabo una estadificación patológica más precisa, y recordando que en estos casos la neuropreservación puede incrementar el riesgo de recurrencia bioquímica y de márgenes quirúrgicos positivos. Por otro lado, la radioterapia externa puede ser una excelente alternativa, pero siempre debe combinarse con bloqueo hormonal de largo plazo y considerar la combinación nuevamente con braquiterapia. Es en este grupo de pacientes en los que en ocasiones decidimos dar únicamente bloqueo androgénico, pero esta estrategia ha demostrado ser un poco más limitada porque la progresión local puede hacer que síntomas como hematuria u obstrucción del tracto urinario progresen ante un tratamiento que puede ser insuficiente, como el bloqueo como única estrategia. Por otra parte, la enfermedad metastásica es, desde mi punto de vista, uno de los aspectos que más ha cambiado en el manejo del cáncer de próstata en las recientes décadas. Y es en este caso en el que contamos ya con muchas más alternativas que antes, de manera que la castración quirúrgica, que por muchos años fue el estándar de oro, cada vez ha ido cayendo más en desuso. En nuestro país podría ser alguna vez de alternativa, sobre todo en aquellos pacientes que no puedan sustentar el tratamiento farmacológico, o en aquellos pacientes que anticipemos que no van a seguir con una vigilancia estrecha por parte del sistema de salud. Por otra parte, el bloqueo androgénico, que todos conocemos, tiene distintas alternativas, que va desde los más antiguos, como son los estrógenos, los antiandrógenos periféricos, que ahora tienen ya más de una generación, los agonistas LH-RH, los antagonistas de GnRH, los inhibidores selectivos del citocromo P450, la nueva generación de antiandrógenos, que son mucho más potentes que la generación previa, y la quimioterapia sistémica con taxanos. Hay diversas modalidades de tratamiento. El que por mucho tiempo fue considerado el estándar de oro desde el punto de vista farmacológico fue el bloqueo androgénico total. Sin embargo, en la actualidad no se recomienda utilizarlo en todos los pacientes, ya que ofrece una ventaja que no es superior al 5% en comparación a la monoterapia con análogos agonistas o antagonistas de GnRH. Y tiene el inconveniente que incrementa los costos
y el riesgo de efectos colaterales. La monoterapia es en la actualidad el tratamiento farmacológico más recomendado cuando es a base de bloqueo hormonal, y el estándar de oro para esta modalidad es el uso de análogos agonistas de LH y RH o el uso de antagonistas de GnRH. No se recomienda el uso de monoterapia con antiandrógenos periféricos de primera generación porque en ningún estudio han demostrado ser más eficaces que los análogos o los antagonistas. Y dentro de estas estrategias tenemos también la variedad de bloqueo androgénico continuo y bloqueo androgénico intermitente. Este último se recomienda más en pacientes que fueron tratados primariamente con cirugía o con radioterapia y que a lo largo del tiempo han ido desarrollando recurrencia bioquímica o enfermedad metastásica. Por el contrario, el tratamiento continuo se recomienda para aquellos pacientes que debutan con una enfermedad metastásica y que nunca recibieron un tratamiento local a nivel prostático. En cuanto a las diferencias en los mecanismos de acción, sabemos que los agonistas LH y RH, que son el estándar, y los antagonistas GnRH, tienen ciertas particularidades que nos harían inclinarnos por uno o por otro. Los análogos generan un pico inicial de FSH, de LH y de testosterona que por retroalimentación negativa, tras 2 a 4 semanas del tratamiento, provocarán los niveles de castración. Por el contrario, los antagonistas de GnRH provocan una supresión inmediata de la liberación de FSH, de LH y por obvias razones de la síntesis de testosterona, de manera que permitirán alcanzar los niveles de castración en alrededor de 3 días tras el inicio del tratamiento. Estas diferencias en el mecanismo de acción a corto plazo harán que los pacientes que reciben un análogo desarrollen esta elevación de las cifras de testosterona transitoriamente que coloquialmente conocemos como el fenómeno de llamarada. Y en cambio, los pacientes que reciban antagonistas de GnRH no desarrollarán esa elevación transitoria de testosterona. El tiempo dirá si esta diferencia implica diferencias sustanciales en el pronóstico de nuestros pacientes. De manera que bioquímicamente estas diferencias permiten distinguir a estos dos fármacos y tomar ciertas consideraciones para decidirnos por alguno de ellos. En los pacientes con enfermedad metastásica, entonces, las diversas recomendaciones hechas por las instancias internacionales incluyen: primera, se recomienda ofrecer tratamiento sistémico inmediato a aquellos pacientes con muchos síntomas con el objetivo de que sean paliados y sobre todo evitar la presencia de secuelas o de consecuencias por el avance local de la enfermedad. En segundo lugar, se deben ofrecer, de acuerdo a los lineamientos internacionales, antagonistas de GnRH para aquellos pacientes con un riesgo inminente de fracturas por compresión a nivel de la columna vertebral que predispongan a una compresión medular, o en aquellos pacientes que tengan alto riesgo de desarrollar retención aguda de orina por la obstrucción. En pacientes asintomáticos se puede ofrecer tratamiento sistémico inmediato, sin embargo, son pacientes en los que también se debe cuidar la presencia de efectos colaterales por los fármacos. Usar antiandrógenos antes de llevar a cabo el tratamiento con análogos LH-RH para evitar el fenómeno de llamarada que ya mencionábamos previamente, y no utilizar monoterapia con antiandrógenos de primera generación. Por otra parte, el uso de docetaxel en pacientes con enfermedad M1 sensible a hormonas es una de las nuevas recomendaciones basada en el estudio publicado en 2017 en el que se demostró que el uso de quimioterapia sistémica reducía en un 24% la mortalidad global de estos pacientes. También debe considerarse como una opción en aquellos pacientes que puedan recibir tratamiento con abiraterona, adicionar esta
al bloqueo hormonal convencional, ya que se ha demostrado un riesgo de mortalidad de un 37% en los primeros 3 años. De tal manera que en esta tabla estamos observando los estudios que recientemente, es decir, en la última década, han modificado sustancialmente las estrategias de tratamiento para pacientes con cáncer de próstata metastásico. En el primer grupo de estudios vemos aquellos ensayos clínicos controlados que adicionaron estrategias modernas de tratamiento al ya convencional bloqueo hormonal con análogos LHRH y antagonistas GnRH. Son los estudios CHAARTED, STAMPEDE, LATITUDE y la modalidad de STAMPEDE con abiraterona los que vinieron a revolucionar el manejo del cáncer de próstata hormonosensible. La última etapa del cáncer de próstata que vamos a discutir en esta charla es el cáncer de próstata metastásico resistente a la castración. Como vemos en este gráfico, el cáncer de próstata tiene una evolución que se caracteriza por el control local de la enfermedad mediante la terapia radical con cirugía o radioterapia, el riesgo de recurrencia o de progresión a una enfermedad avanzada sensible a hormonas y finalmente el inevitable desarrollo de la resistencia a la castración. Es en esta modalidad donde han surgido también ciertas modificaciones y cambios que han llevado esta evolución a un límite que antes no conocíamos. Primero que nada, ahora se ha definido a la enfermedad resistente a la castración sin metástasis o M0 como se le conoce cotidianamente. En este grupo de pacientes, algo que es muy importante a considerar es el tiempo de duplicación del antígeno prostático específico. Para esta medición es recomendable usar alguna de las calculadoras disponibles en línea de manera que podamos estimar si el paciente tiene un tiempo de duplicación menor a 10 meses, iniciar tratamiento farmacológico. Si por el contrario el tiempo de duplicación es mayor a 10 meses, entonces mantener el bloqueo hormonal convencional únicamente y una monitorización estrecha. Aquí tenemos también diversas alternativas de tratamiento que incluyen apalutamida y enzalutamida. Por el contrario, en la enfermedad resistente a la castración metastásica, las opciones también se han modificado en épocas recientes. Y esto nos incluye tratamientos que van a modificar el metabolismo óseo, tratamientos que van a bloquear la producción de testosterona a nivel suprarrenal, los antiandrógenos más potentes de segunda generación y el uso de vacunas generando anticuerpos propios del paciente. De tal manera que las opciones de tratamiento para este grupo de pacientes incluyen abiraterona, docetaxel, enzalutamida, radio 223 y algún ensayo clínico que ofrezca nuevos medicamentos. Desafortunadamente, muchos de estos pacientes tienden a progresar y tienden a evolucionar de manera acelerada, de manera que las opciones terapéuticas tras cada una de los eventos de progresión o de recurrencia será el mismo uso de los agentes ya descritos, pero de una manera secuencial que nos ayude a reducir los efectos colaterales y la toxicidad farmacológica al tiempo que nos brinda una mejor calidad de vida para los pacientes. Vamos a discutir un caso clínico. Se trata de un masculino de 74 años de edad que tiene como antecedente tabaquismo de 15 años de evolución a razón de 10 cigarrillos por día, suspendido en los 2 años previos a su diagnóstico. Tiene dislipidemia, tiene hipertensión, toma atorvastatina y enalapril cada 24 horas. No ha sido sometido a ninguna cirugía y niega otros antecedentes de importancia.
Nuestro paciente inició el padecimiento en agosto de 2014 con la presencia de síntomas del tracto urinario inferior severos con IPSS de 29. Al momento del diagnóstico, su antígeno prostático específico fue de 85 nanogramos por mililitro y al tacto rectal se encontró con una próstata pétrea, por lo que se consideró que tenía una enfermedad sospechosa de un cáncer de próstata en estadio clínico 4. Por esta razón fue llevado a una biopsia de próstata con 12 fragmentos en agosto de 2014. El reporte de histopatología demostró un adenocarcinoma con clasificación de Gleason 4+5 con resultado de 9 en 9 de 12 fragmentos, en los que además había invasión linfovascular e invasión perineural. En sus laboratorios, la biometría hemática estaba dentro de parámetros normales, la función renal conservada con creatinina de 0.83 y la fosfatasa alcalina y las pruebas de funcionamiento hepático normales. En la tomografía que se llevó a cabo en septiembre de 2014 se demostró la presencia de hidronefrosis bilateral, una próstata aumentada de tamaño y densidad heterogénea y no había ningún sitio de metástasis ni a nivel ganglionar ni a nivel hepático. El gamagrama óseo de 2014 demostró ausencia de metástasis óseas. A continuación vemos las imágenes de tomografía en las que se corrobora la hidronefrosis bilateral, el hígado de características normales y la próstata heterogénea con una densidad incrementada. Aquí vemos el gamagrama óseo en el cual no se detecta enfermedad metastásica en el esqueleto axial. En resumen, contamos con un paciente con cáncer de próstata, Gleason alto, con un diagnóstico al inicio de síntomas de tracto urinario severos con IPSS de 29, AP de 85 nanogramos por mililitro, Gleason 9, etapa clínica 4 y factores de riesgo cardiovascular básicamente por tabaquismo, por hipertensión y por dislipidemia. Como parte del tratamiento, se decidió en la unidad funcional de urología oncológica del instituto iniciar tratamiento con bloqueo hormonal sistémico a base de un antagonista de GnRH, el de Garelix, con una dosis inicial de 120 miligramos y las dosis subsecuentes de mantenimiento mensual de 80 miligramos. Con esto lo que logramos fue disminuir el antígeno prostático específico hasta lograr un nadir de menos de 0.95 nanogramos por mililitro. Como vemos en la gráfica, estos valores se mantuvieron así hasta mayo de 2016. A partir de febrero de 2017, que continuamos el seguimiento de nuestro paciente, empezamos a observar una elevación paulatina en los niveles de antígeno prostático específico. Inicialmente de 2.49 y subsecuentemente de 3.72 y una elevación progresiva hasta llegar a 6.82. Para este momento el paciente continuaba con el bloqueo hormonal a base de Degarelix y los niveles de testosterona medidos de manera secuencial nos demostraron niveles de castración. Fue en ese entonces cuando se decidió realizar estudios de imagen y se demostró un gamagrama positivo con captación anormal del radiofármaco a nivel de la escápula izquierda, razón por la que se decidió iniciar tratamiento con docetaxel, considerando que es un paciente con una etapa resistente a la castración. En esta imagen podemos observar la hipercaptación del radiofármaco a nivel de la escápula izquierda y a nivel
de columna dorsal. En esta siguiente gráfica vemos los niveles de antígeno prostático específico, los cuales fueron reduciéndose paulatinamente hasta la última medición en agosto de 2018, que logramos niveles de 1.65 nanogramos por mililitro. Como vemos en esta imagen, se logró estabilización de la hipercaptación a nivel óseo en la escápula izquierda, por lo que el paciente continúa con tratamiento a base de bloqueo hormonal con antagonista de GnRH y tratamiento con docetaxel de manera sistémica. Muchas gracias.